Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Dios bendiga de una manera muy, muy especial a todos y cada uno de los hermanos y amigos que se encuentran en sintonía con esta su emisora, Una Vida para Cristo. Quien te habla, tu hermano y amigo Estari Flores, siervo de Jesucristo por su misericordia. Quiero invitarte a que cada día sintonice esta radio y que la comparta con otras personas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón de esta tierra. La verdad que para mí es un gran gozo poder siempre contar con todos ustedes que allí a donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, siempre estás escuchando una palabra de Dios a través de este ministerio radial, Una Vida para Cristo. Así que comparte esta transmisión y todas las transmisiones que se emiten a través de esta radio. No te pierdas ninguna de ellas. Así que estás invitado y invita a otras personas para que también puedan ser bendecidas. Verdaderamente considero un privilegio el estar nuevamente delante de ustedes, amigos radio escuchas de Radio Una Vida para Cristo. Mi nombre es Marcos Álvarez, director de CREO, Centro de Recursos Educativos y de Orientación, y estoy en contacto con ustedes a través del número de WhatsApp o el número telefónico 00504 3150 7036. 00504 3150 7036. Este es su programa En Tierra Firme con la serie El cristianismo es una actividad práctica. El cristianismo es una actividad práctica ha sido una serie bastante bien apreciada por los comentarios que me han llegado al respecto. Y hoy tenemos la enseñanza número 70. Es decir, que llevamos ya mucho más de un año, 70 semanas, estudiando aspectos de la practicidad cristiana. No la religiosidad, sino la practicidad de la verdadera vida de cristianismo en el sentido del orden diario. Muy bien, ya saben que tienen ese número de teléfono en su programa, En Tierra Firme, para poderse comunicar conmigo ante cualquier duda. Hemos estado viendo aspectos de carácter general que tienen que ver con la practicidad de la vida, empezando por aquello que hemos identificado o que la Biblia identifica como fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, aparte de todos los aspectos de carácter espiritual, moral, ético, social, que pueden en algún momento coadyuvar o ayudar a que el testimonio cristiano realmente sea efectivo. Por eso es que Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 5, decía en su enseñanza del Sermón del Monte: así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hablando de la luz que nosotros como portadores de la palabra, que nosotros como representantes de Dios delante del mundo, debemos llevar a los lugares en donde hay tinieblas. Hablamos de las tinieblas de carácter espiritual, de carácter ético, moral, social y en todos los aspectos de practicidad humana. Es por eso que insistimos tanto en que el cristianismo no es una serie de dogmas religiosos, sino que es una serie de prácticas que realmente convencen a los demás que Cristo en nuestra vida es una verdad, una realidad. Por eso el nombre de la serie, El cristianismo es una actividad práctica. La semana pasada estuvimos hablando en su programa, En Tierra Firme, acerca de la música. Fue la primera parte de la enseñanza en relación a la música, en donde me permito recordarte que la música es un invento de Dios y que tiene tres grandes elementos que la conforman. Vimos la semana pasada que la música está formada por melodía, armonía y ritmo, siendo el menos importante, aunque tenga importancia, pero el menos entre los tres, el elemento del ritmo. Lamentablemente, en los cortes musicales,
en las tendencias musicales de actualidad, más o menos desde hace unos 100 años, el ritmo ha tenido una preponderancia, una importancia, de tal manera que los formatos musicales actuales son básicamente rítmicos, algunas veces contienen armonía y rara vez contienen melodía, cuando en realidad el orden bíblico es melodía, la parte instrumental o la parte cantada. En segundo lugar, la armonía, como los instrumentos colaboran con la voz o los instrumentos colaboran entre sí para escucharse mejor. Y por último, el ritmo que marca el compás, la celeridad con la cual debe cantarse. Y ahora tenemos un ritmo más acompasado, más acentuado, más decididamente fuerte, en el sentido de imponer el mensaje que se está dando a través de un golpeteo en nuestro cerebro. Bueno, yo soy una persona que dedica su tiempo a la consejería, a el estudio del alma de las personas, que el alma es la palabra griega psique, que significa alma, y que habla precisamente del corazón y de la mente del individuo, es decir, cómo piensa y cómo siente. Y aunque no lo creas, cada uno de los 8.500 millones de personas que hay en el mundo, más todos los que vendrán, sin importar mucho los que ya se han ido, cada uno tiene un alma diferente. Aún así se trate de hermanos gemelos idénticos, nacidos en la misma bolsa placentaria y que tengan inclusive las huellas digitales extremadamente parecidas, aunque nunca iguales, ellos van a tener un alma diferente. Hayan estudiado en el mismo colegio, la misma escuela, la misma universidad, hayan recibido el mismo tipo de influencias, el mismo tipo de experiencias, escuchado la misma música y orientado por las mismas personas, de todos modos cada quien interpretará las cosas a su manera. Su forma de razonar y su forma de sentir van a ser diferentes, aunque sea en un 0.0001%, y eso hará que su alma sea distinta a la de su hermano gemelo, por muy parecidos que sean. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la música? Lo veíamos en el programa pasado. La música le habla al alma. Y mientras más ritmo tiene la música, o el ritmo está más acentuado, más fuertemente graba un mensaje en nuestra psiquis, es decir, en nuestra alma, en nuestra mente y corazón, que son las dos formas, las dos sustancias que conforman el alma de un individuo. Hoy encontramos, como decíamos la semana pasada, lamentablemente coros con corte rítmico de reggaetón, cantos con corte rítmico de rock, cantos y coros con corte rítmico de bachata o de cumbia o de salsa. Y cualquiera podrá decir, como lo veíamos la semana pasada, que el ritmo no importa, la armonía y la melodía son secundarias y lo importante es el mensaje. ¿Será eso lo que la Biblia dice? La Biblia nos habla de elevar manos santas delante de Dios, de no conformarnos a este siglo, lo cual en lenguaje bíblico representa conformarnos a los patrones del mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hermanos, hermanas, lamento sacarles del ensueño, pero no es la música de tu país ni el ritmo que caracteriza a la cultura de la cual tú vienes la que puede agradar a Dios si ésta no está de acuerdo a los cánones que están establecidos bíblicamente. Santidad y no conformismo a lo que el formato del mundo ha estado estableciendo desde hace tiempo. Así que preguntémonos, ¿hemos llevado la iglesia al mundo
para demostrar a través de un testimonio verbal y un testimonio actuado, y que el mundo sea convencido que somos diferentes, o más bien hemos traído el mundo a la iglesia. Y yo creo que ya llegamos a la respuesta. En realidad, nos hemos dejado ganar por la religiosidad y hemos hecho a un lado el cristianismo verdadero. Quienes han escuchado mi serie sobre el cristianismo y la religiosidad, diferencias entre religiosidad y cristianismo, una serie que duró 16 semanas y terminó justamente la semana pasada, en día domingo o lunes en la madrugada, se dieron cuenta que hay 4.200 religiones en el mundo, de la cual una sola se llama cristianismo, y tristemente se suma dentro de ella a católicos, protestantes, ortodoxos y mormones. Y todos se conocen como cristianos. Y todos sabemos que dentro del catolicismo, como dentro del mormonismo, como dentro de los ortodoxos, y no digamos dentro del mundo protestante, hay una gran cantidad de subdivisiones, las cuales pueden llegar a convertirse en sectas. Solamente piensa que en Estados Unidos existen más de 2.000 alternativas sectarias de iglesia protestante. Por lo cual, nosotros no podemos llamar ahora cristianismo a cualquier actividad que realicemos dentro de un templo que se haga llamar cristiano cuando en realidad no es un templo cristiano. Tampoco podemos llamar iglesia a cualquier edificio donde se congregue gente que dice buscar de Dios. En realidad, como tú bíblicamente sabes, la iglesia está conformada por las personas que han nacido de nuevo, que están regeneradas, que tienen el Espíritu Santo que produce en ellas un fruto. Esa es la iglesia. Pero cuando hablamos del templo, hablamos del edificio donde se congrega la iglesia. Lamentablemente, dentro del templo como edificio, no solamente llega la iglesia, sino que llegan personas que, haciéndose pasar por miembros de la iglesia, no dejan de ser solamente religiosos, simpatizantes, creyentes del diente al labio, curiosos o personas que no tienen absolutamente nada que hacer, sin excluir a los lobos y lobas que están vestidos con piel de oveja y que andan buscando de qué manera hacen tropezar a un verdadero creyente. Así que yo llego a la conclusión muy particular. Acuérdate, mi nombre es Marcos Alburez y me hago responsable de todo lo que digo, de lo que grabo y de lo que hago a través de las redes sociales. Y yo he dicho en más de una ocasión que el 70% de la gente que se congrega en un templo que mal se hace llamar cristiano no son cristianos. El 70% son gente religiosa, creyentes del diente al labio, simpatizantes curiosos, personas que nada tienen que hacer, o lobos con piel de oveja, como ya has conocido a muchos que, haciéndose llamar con títulos soberbios como apóstoles, profetas, pastores, maestros, como evangelistas o como misioneros o teólogos, etcétera, etcétera, lo cual incluye también a los adoradores, han venido a hacer de la iglesia, en realidad, un mercado, una actividad económica de la cual se han acostumbrado a depender. De tal manera que la semana pasada una hermana me comentaba que el esposo no trabaja. Pasa 6 horas al día leyendo la Biblia. Y él dice que Dios lo debe mantener porque él va a vivir del Evangelio. Una palabra muy mal entendida, porque la Biblia nos dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Pero también nos dice claramente el apóstol Pablo que a nadie le ha sido gravoso, sino que para sostenerse a sí mismo y a los suyos, sus manos le han servido haciendo trabajos que generan ingreso. También la palabra del Señor
claramente establece: mi Padre trabaja y yo trabajo desde el principio. Y quien dice esto es Jesucristo. Por lo tanto, no se puede, bajo ningún punto de vista, tratar de vivir del Evangelio como un parásito cuando Dios estableció que todos debemos trabajar. No pondrás bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Pero si tú quieres que Dios se encargue de proveerte, cuando tú solamente te dedicas a leer la Biblia y a explicar lo poco o mucho que entiendas de ella de vez en cuando, no estás llevando realmente un cristianismo, sino una religiosidad, y para colmo, una falsa religiosidad. Yo le dije a esta hermana que argumentara con su esposo, si él no quería hablar conmigo, que era mucho mejor que leyera media hora la Biblia con una relativa profundidad, y de las 6 horas que él normalmente dedicaba a la lectura, colocara las otras 5 horas y media en poner en práctica lo que la Biblia dice. Así que yo te lo digo a ti también. ¿De qué te sirve leer la Biblia 3 horas, 5 horas, 7 horas, 20 horas, si realmente no la estás poniendo en práctica? ¿Recuerdas que decía el Señor Jesucristo? Que son los hacedores de la palabra los que tienen contento a Dios, y no los oidores de la palabra. ¿Tú eres oidor? ¿Eres lector? ¿Eres oidora? ¿Eres lectora? ¿O eres hacedor o hacedora de la palabra? Esa es la diferencia entre un cristianismo de carácter práctico y un mero aspecto de religiosidad que de práctica no tiene absolutamente nada. Así que, conclusión, en cuanto a esta primera parte, hemos llevado la iglesia para que el mundo vea la diferencia, o hemos traído al mundo al interior del templo para que contamine la iglesia. Tú sabes que esto, lo segundo, es realmente lo que está ocurriendo. Hoy, lejos de hablar la palabra de Dios y de mencionar lo que la palabra de Dios dice en cuanto al esquema de la condenación, el pecado, el infierno, Satanás, los demonios, ¿sabes qué hace la gran mayoría de oradores, oradoras, ya que ahora las mujeres también se atreven a compartir la palabra de Dios desde el púlpito? Lo que hacen es tergiversar por completo lo que la palabra ha establecido. Nosotros, que somos realmente los que podemos demostrar que el cristianismo es efectivo, hemos aceptado que el mundo coloque dentro de los templos formatos eminentemente de carácter mundano. Te lo voy a comprobar. ¿Cuánto dura la alabanza en tu iglesia? ¿1 hora? ¿Hora y media? ¿2 horas? Si duró más de 40 minutos, ya fue demasiado. ¿Cuánto dura la palabra dentro de tu iglesia? Me refiero a la exposición, a la prédica, a la enseñanza. 1 hora, 40 minutos, media hora, 20 minutos. Mira, si fue 20 minutos, la gente ya se empieza a desesperar. Pero lo normal es que la enseñanza de la palabra dure entre 40 minutos y 1 hora para hacer una presentación expositiva lo suficientemente profunda que no deje dudas en la persona que está escuchando y que pondrá en práctica la palabra. Pero ¿qué dice el formato del mundo? Hazlos cantar, hazlos sentir emoción, hazlos saltar, hazlos correr, hazlos hiperventilarse para que caigan desmayados, y luego llama a eso bendición, unción, emotividad propuesta por el Espíritu Santo, y llámalo presencia de Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que adorar a Dios en espíritu y verdad, que hay que adorarlo con el razonamiento y no tan solo con la emoción.
También dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Y ahora te pregunto nuevamente, ¿en tu templo la adoración a Dios se hace de manera ordenada? Me atrevo a pensar que no. Me atrevo a pensar que no. Por lo tanto, no podemos excusarnos del hecho de que hemos traído los formatos del mundo al templo y a la iglesia. Para colmo de males, si la prédica realmente para complacer a la mayoría dura 20 minutos y a lo sumo 25, no se habla de condenación ni de infierno, tampoco se habla de demonios ni de Satanás, tampoco se habla de el pecado. ¿Por qué? Porque eso ofende a la gente y la gente se retira. Y nosotros queremos ser pastores carismáticos, maestros carismáticos, líderes carismáticos, entendiendo que la palabra carisma significa simpatía, caerle bien. Ser como una monedita de oro que no caería mal en ninguna bolsa. Ahora bien, cuando nos vamos por el lado de ser simpáticos, de ser halagadores, de ser muy amenos, cometemos el error de empezar a contar anécdotas que no son bíblicas, de empezar a contar chistes inapropiados, de empezar a citar programas de televisión o formatos del mundo, lo cual nos lleva precisamente al tema de hoy: traer el esquema de la música del mundo, pretendiendo llamarla música cristiana. Hermanos, la Biblia es clara. Leíamos la vez pasada el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Así es como debería ser, como lo dice el Salmo 150. Pero nosotros lo hemos pervertido al tratar de actualizarlo. Hoy no puede haber una buena música, entre comillas, dentro de un templo que se hace mal llamar templo cristiano, cuando en realidad solamente es un grupo de personas que se reúnen con el ánimo de pasarla bien. ¿Sabes? Si no hay una guitarra eléctrica, si no hay un bajo, si no hay un teclado y hay una batería como mínimo, entonces la música ya no está bien. La guitarra acústica, aquella que muchas veces los pastores o misioneras eran el único instrumento que tenían y que dominaban, ya no se usa. Y si se usa, entonces ya no motiva a la gente. ¿Por qué? Porque el esquema de la música del mundo ha ganado terreno. Eso sin hablar de los ritmos. Ya mencionamos reggaetón, ya mencionamos rock cristiano, entre comillas, ya mencionamos las músicas de cumbia, de salsa y de cualquier otra área de carácter cultural, incluso en tu país, bachata, por ejemplo, y todo ello demuestra o denota en nosotros el orgullo de nuestra cultura. La pregunta es, ¿adorará a Dios? Y aun si el propósito sea adorar a Dios, ¿estará Dios contento con recibir una ofrenda de alabanza que Él no ha aprobado? ¿Recuerdas a Caín ofrendando yucas, papas, ofrendando quizá ayotes, repollos, remolachas? Pensemos que su corazón era sincero, que no lo era. Pensemos que era sincero. Dios había establecido que había que presentar en ofrenda verduras y frutas. No. Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo que había que presentar delante de Dios era un cordero sin mancha. Pero a Caín le plació hacerlo a su manera, llamando hacia sí mismo
la atención de Dios por mero orgullo y queriendo sacarle ventaja a su hermano Abel. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se complació? Dijo, mira, Caín tuvo una iniciativa. Caín le dio vuelta a la situación y estoy contento porque usó su creatividad. No, Dios rechazó la ofrenda porque no estaba de acuerdo a lo que él había establecido. Ahora la pregunta para ti es seria. ¿Estará Dios de acuerdo con los patrones rítmicos, armónicos y melódicos de la música que se escucha en tu templo? ¿Recuerdas que la Biblia nos dice claramente que no hay que usar vanas repeticiones? Lo dice concretamente en cuanto al tema de la oración. Pero recuerda que la alabanza no es más que una oración musicalizada. Y cuando tú te la pasas media hora gritando, Jehová es mi guerrero, cual si fuera el único canto que existiera, olvidando que hay por lo menos la opción de musicalizar los 150 salmos que la Biblia tiene, más todos los coros actuales y de antaño que bíblicamente son correctos, más los miles de himnos que aparecen en el himnario de la vida cristiana o en cualquiera de los otros himnarios al respecto, ¿sabes? Nos damos cuenta que en realidad nos hemos quedado muy cortos en cuanto al aspecto de adoración a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Simplemente buscar la manera que los patrones de adoración sean bíblicamente correctos. No que complazcan a la gente, que complazcan a Dios. No que llenen la ambición cultural de la gente para que saquen pecho y se sientan orgullosos de que hay un coro o un himno con el ritmo musical de su país o de su cultura, sino básicamente aquellos que realmente honran a Dios como Dios debe ser honrado. La música es más que una expresión de arte, una forma bonita y agradable de adorar a Dios o una forma agradable y entretenida de complacer a los oyentes. Como todo lo creado por Dios, la música tiene un propósito y cuenta con poder. La música es capaz de influir al grado de cambiar el entorno de las personas, pues es una influencia muy fuerte sobre el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano. Ahora, fíjate bien. Cuando tú te encuentras triste y te pones a escuchar las llamadas baladas románticas, terminas entristeciéndote mucho más y muchas veces terminas enfocado en llanto. Cuando tú quieres subir tu ánimo, cosa que ocurre mucho en las empresas, les ponen música de salsa, de cumbia, hacen que ellos se despierten para que puedan trabajar más rápidamente al haberse distraído del cansancio que ya está resintiendo su cuerpo. Ese es el poder de la música. ¿Qué es lo que hace la música? Influye fuertemente sobre el cuerpo, el alma, que ya dijimos que el alma está compuesta por dos grandes áreas, el corazón y la mente. Y también influye sobre el espíritu del ser humano, no sobre el espíritu de Dios, aunque el espíritu de Dios puede contristarse cuando nosotros no estamos adorando a Dios como Él espera que le adoremos. ¿Cómo actúa la música en el alma y en el espíritu de la persona? Acuérdate, nosotros somos seres muy sensibles en cuanto a lo que al factor emocional se refiere. Tenemos sensibilidad y algunos más que otros. Es por eso que el tono, el ritmo y la letra de la música nos inclinan a tener una gran variedad de emociones. Estas emociones nos hacen personas manipulables debido a la sensibilidad particular de cada quien. Desaliento, tristeza, dolor, envidia, celos, venganza, vanidad, contiendas, blasfemia, idolatría, pasiones desenfrenadas, violaciones, agresiones, asesinatos, suicidios. Son solo algunas de las emociones negativas que la música inapropiada desencadena en los seres humanos que colocan su sensibilidad al alcance de Satanás por medio de escuchar la letra y la música que actualmente está a nuestro alcance de una manera directa o de una manera
indirecta. Está bien, yo entiendo que tú te conduces en un transporte público y que el piloto pone su música para ir despierto mientras va manejando, y que su música puede ser reggaetón, o puede ser salsa, o puede ser cumbia, o puede ser una música totalmente destructiva, y tú te ves obligado a escucharla, pero no tienes por qué prestarle atención. ¿Sabes que puedes filtrar la atención a aquello que llega a tu mente? Tú puedes decidir a qué le prestas atención y a qué no. No sé, pero acá en Centroamérica se utiliza un dicho muy popular: te oí como oír llover. Es decir, al principio notaste que está lloviendo, pero a medida que va avanzando la tormenta, se te olvida que está lloviendo. De pronto, al buen rato vuelves a poner atención y te acuerdas que está lloviendo. Te oí como oír llover. Se me olvidó que estabas allí. Y lo mismo podemos hacer en el caso de la música, que no dependiendo de nosotros, muchas veces debemos escuchar por circunstancias de trasladarnos o de trabajar o de vivir en un mundo que está musicalizado hacia un sentido destructivo. Satanás no solamente logra que nos apartemos de la adoración a Dios, sino que logra que terminemos adorándole a Él, a Satanás. Nunca olvidemos que el propósito de Satanás es el del ladrón: robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que él quiere? Que aún al mismo Jesucristo se lo ofreció. Si postrado me adorares, te daré todas las naciones y los reinos del mundo que a mí me fueron dados. ¿Se los dio Dios? No. ¿Quién se los dio? Adán, cuando él era Adán, el gobernador de toda la tierra, designado por Dios, y él le creyó a Satanás y le cedió el poder. Así que Satanás, como usurpador, ofrece a través de que nosotros le adoremos muchas prebendas que al final terminan en condenación. El propósito de Satanás es robar, matar y destruir. No solamente logra que nos apartemos de la adoración a Dios, sino que logra que terminemos adorándole a Él a través de la música. Ahora bien, escucha esto. No toda la música cristiana honra a Dios, y no toda la música del mundo deshonra a Dios. Es interesante porque al enseñar sobre música en muchos seminarios a lo largo de mi vida, he incursionado, he investigado acerca de la música cristiana y de la música secular o música del mundo, y sabes, he encontrado infinidad de cantantes que, sin ser cristianos, tienen letras y tienen melodías y tienen armonías y tienen ritmos que están dentro de los cánones establecidos bíblicamente y que honran a Dios a través de lo que escriben o cantan. Pero me he encontrado a muchos supuestos cantantes cristianos, supuestos músicos cristianos, y tú has de escuchar muy seguido de ellos, porque ahora están renunciando a la fe en Cristo y renunciando a la iglesia para volverse al mundo tras de los premios Grammy, que se han convertido para ellos en una situación meramente de carácter, de ambición personal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que Satanás es astuto, es engañador y que utilizará cualquier medio para hacerte creer que estás en lo bueno cuando realmente estás actuando fuera de lo que Dios ha establecido. ¿Cuál es el fin? Robar, matar y destruir. ¿Cómo actúa la música en el cuerpo? Porque ya vimos el alma y el espíritu. ¿Cómo actúa en el cuerpo? La parte física del ser humano, es decir, el cuerpo, es sumamente sensible a los cambios de humor generados por las experiencias constantes, entre ellas la experiencia de la música, ya sea en la forma de sonidos sin letra o de sonidos que incluyan la letra. Así que de pronto vas a notar que una persona que está trabajando, supongamos, en la línea, en la mesa de una maquila,
alguien pone un ritmo musical muy prendido, muy fuerte, muy acelerado en la radio interna de la empresa y empieza a moverse. Incluso habrá más de alguno o alguna que deja emitir un grito. ¿Por qué? Porque la música cumplió su objetivo, entró por el oído y endulzó el cuerpo. La música inclina el cuerpo hacia el baile o la danza y de acuerdo al ritmo o a la letra también lo conduce a conductas inapropiadas en el momento del baile o inmediatamente después del baile. Cualquier maestro, sociólogo, psiquiatra o médico te dirá que la manera más fácil de lograr que una persona aprenda un mensaje y que posteriormente se conduzca o se comporte de la manera acorde al mensaje que aprendió es por medio de la memorización. Y el método más efectivo de memorización es la musicalización. Aquello que se pretende enseñar o que queremos que el alumno aprenda, es más fácil llevarlo al efecto del aprendizaje cuando le ponemos música. Es por eso que trabajos como el del dueto Enrique y Ana, una chica de 7, 8 años cantando con un adulto de 21, 22 años, tuvo una repercusión muy sonada en los años 80. Porque todos los niños de menos de 5 años no sabían leer, no sabían escribir, pero se sabían de memoria las tablas del 1 al 15. ¿Por qué? Porque estos cantantes las habían convertido en canciones y a través de musicalizarlas y de poner en las frases algo que se relacionaba con el quehacer diario del niño, el niño las aprendió. ¿Por qué? Porque tenían música. Bueno, ¿cómo actúa entonces la música en el cuerpo? Despierta emociones que nosotros queremos atender y lo hace a través de ¿qué? Del ritmo mayormente y posteriormente de la armonía, sembrando luego el mensaje que viene revestido por la melodía y que no necesariamente es un mensaje constructivo. Por último, ¿por qué debemos ser cuidadosos en cuanto a la música en el templo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque lo que cantamos y la música que lo acompaña debe hablar solamente de la gloria de Dios, tributándole la alabanza que solamente Él merece. ¿Has escuchado hablar de una pareja de esposos que se cantan el uno al otro? Baladas románticas y que lamentablemente nosotros las hemos tomado como música cristiana. ¿Has escuchado de cantantes con ritmo rock que le cantan a otros cantantes del mundo declarándoles su amor y nosotros lamentablemente creemos que le están cantando al Señor Jesucristo? ¿Has escuchado de cantantes que le cantan a la esposa y le cantan a las hijas? Cuando la gloria y la alabanza debe ser solo para Dios y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. ¿Has escuchado que se le canta al Patito Juan? Y que al final del canto infantil, el Patito Juan, se menciona a Dios solamente de paso. Pero el héroe, ¿quién es? El Patito Juan. Así que tenemos que poner mucha atención en cuanto a la música en el templo. Analicémosla. Que mencione a Dios no significa que sea música bíblica. Que mencione aspectos de la iglesia no significa que realmente se refiera a la iglesia, sino que puede estarse refiriendo solamente a la religiosidad. Lo que cantamos y la música que lo acompaña debe hablar solamente de la gloria de Dios y tributarle la alabanza que solamente Él merece. Pero eso nos lleva a otro punto. El cantante, la cantante, el adorador, la adoradora, el grupo musical, realmente respalda con su testimonio de vida y de palabra aquello que llega a cantar. Porque es curioso, yo soy predicador
Sabes, no me estoy quejando ni tampoco estoy queriendo sugerirte algo si de pronto me invitas a tu templo. Pero esto lo escuché de otro predicador y estoy completamente de acuerdo con él. Él me decía, fíjate, me invitaron a dar un mensaje. Esperaban que el mensaje fuera de 1 hora de duración. Me dieron un tema sumamente difícil de explicar y eso me llevó a mí estudiarlo durante 3 meses, profundizarlo, prepararme muy bien, hacer un bosquejo, depurarlo y luego seguir investigando hasta que estuviera seguro. Pero invitaron a un cantante de renombre, el cual cantó 3 himnos al principio y 2 al final. ¿Sabes por qué llegó la gente? No llegó por la palabra, llegó por el cantante. Y sabes que a mí al final me dieron un sobre y en el sobre había mucho menos que la 20ª parte de lo que le dieron al cantante. La pregunta es, ¿tiene más preponderancia los cantos que la palabra de Dios? ¿Debe tratarse mejor al cantante que al predicador? Eso era lo que él me hacía razonar y estuve completamente de acuerdo con él. Ahora date cuenta, ¿por qué nosotros debemos ser cuidadosos en cuanto a la música del templo? No solo en cuanto a la letra, no solo en cuanto al ritmo, no solo en cuanto a la armonía y la melodía, sino también la gente que llega a entonar la música. ¿Es gente de testimonio? Porque he conocido jóvenes y señoritas que tocan el teclado y después de tocarlo se desaparecen a tener prácticas completamente desmerecedoras en privado, ya sea que se droguen, ya sea que se emborrachen o que tengan una práctica de noviazgo con demasiada licencia. La música nos habla al espíritu y al alma, y ya no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Dios. Así que debemos cuidar lo que el Espíritu de Dios va a evidenciar que nosotros escuchamos. Porque el testimonio que le damos al mundo impacta de manera positiva o negativa para la difusión del Evangelio de Cristo. Tampoco vamos a mantenernos constantemente escuchando himnos e himnos e himnos tan solo para mantenernos dentro de la religiosidad. Ya les dije hace un momento que hay música cristiana que no adora a Dios y hay música del mundo que no ofende a Dios. Pero para eso tenemos que tener el criterio del cual nos habla Romanos 12, verso 2. Adorar a Dios con nuestro razonamiento, juicio racional, inteligencia. También tenemos que tener cuidado porque al no tener el suficiente cuidado en cuanto al tiempo dedicado a la alabanza y a la adoración, le estamos robando tiempo y espacio a la palabra de Dios, que es lo que Satanás espera, nuestra ignorancia. Cantar, entonar, alabar, danzar, brincar, corretear, tirarte al piso, eso no le hace daño a Satanás. Pero ¿sabes qué sí le hace daño? Cuando tú aprendes la palabra, porque en el momento de la tentación o de la prueba o de la lucha, tú vas a recurrir a la palabra para poderte defender. Muy bien, el propósito de la música es honrar a Dios. Razón por la cual todo cristiano verdadero debe tener el objetivo de rescatar la música de donde se encuentra secuestrada, desarrollando enseñanzas serias al respecto con el propósito de quitar la venda que ha estado cubriendo los ojos de las personas que han sido engañadas o denunciando a aquellos que a propósito quieren hacer tropezar al pueblo de Dios. ¿Te has dado cuenta que ahora los cantantes cristianos promueven conciertos por los cuales cobran? Bueno, no solo el cantante gana, no solo los músicos ganan, sino que el promotor artístico, que en muchos casos ninguno de los tres, músicos, cantante y promotor, son cristianos. Simplemente han visto que el pueblo cristiano es un consumidor
y por lo tanto se han buscado una competencia menos difícil en lugar de cantar para el mundo. Se buscan a los tontitos que se hacen llamar cristianos cuando simplemente son religiosos. Voy a comentarte brevemente la anécdota por la que regañé a una muchacha que decía estar muy bien con Dios. Fíjate bien, llegó un cantante famoso a mi país. Se vendieron absolutamente todas las entradas a un precio de dólares muy elevado. Y cuando ella y una amiga al fin decidieron ir, aunque sea a comprar en la reventa, para no perderse el concierto, entre comillas, ya no habían boletos. Y ellas rondaron el lugar y encontraron que alguien había roto una parte de la cerca, se metieron por allí, gatearon unos 5 metros debajo del graderío y aparecieron justo enfrente del escenario, en primera fila, en VIP, como ahora le llaman. Y sabes, cuando ella llegó a mi casa a compartir con mis hermanas, que eran sus amigas, la enorme bendición que Dios le había dado al no perderse el concierto del fulanito de tal y haber quedado en primera fila sin haber pagado el boleto, allí fue donde me escucharon a mí. Y les dije, ¿cómo puedes llamar bendición de Dios a ir como fanática a idolatrar a un hombre cuyas canciones ni siquiera adoran a Dios? Además, haberte colado robándote el dinero del ingreso y el más caro y llamarlo bendición de Dios. No, Satanás fue el que obró allí para que tú sigas idolatrando a la gente. Mira, esa muchacha realmente se sintió tocada por lo que yo dije, que no era yo, sino el Espíritu de Dios hablando, y ella lloró y dijo, hermano, tiene razón. Yo no pensé en Dios, yo pensé en pasar un buen momento escuchando esa música. ¿Y cuántos hay que ahora cantan formatos que aparentemente son canciones cristianas, pero en realidad hablan solamente de evangelios, entre comillas, totalmente tergiversadas, totalmente tergiversados? Bueno, debemos adorar a Dios en espíritu y verdad, no solo con nuestra conducta y palabra, sino también con nuestra alabanza musicalizada, lo cual significa que tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios para que no nos estén dando gato por liebre. Dice Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el Salmo 119, verso 108 dice, te ruego, oh Jehová, que te sean gratos los sacrificios voluntarios de mi boca. Muy bien, hermanos, como tarea, quiero dejarles que de hoy en adelante, antes de atreverse a cantar cualquier canto que supuestamente es cristiano, escuchen su contenido. Analicen su armonía, melodía y ritmo en el orden correcto. Melodía, armonía y ritmo. Y luego vean si es aplicable a la adoración a Dios, porque si no lo es, lo mejor es que no lo cantes, que lo saques del repertorio y que inclines enseñándole a la gente de tu iglesia el por qué ese tipo de canto, que no es adoración, no debería cantarse dentro del templo. Por otro lado, recuerda que los formatos que ahora se tienen en la adoración tienen que ver con hacer que la gente cante y cante y cante y cante hasta que se canse. Y cuando emocionalmente ya están muy sensibles, te ponen 3 o 4 cantos de reflexión para deprimirte. Cansado y deprimido, te lavan el cerebro, muchas veces con cosas que la Biblia no dice. Por favor, presta atención, porque la Biblia nos habla claramente que en los posteros tiempos, muchos se amontonarán para escuchar doctrinas de demonios.
Y qué mejor forma de hacerlo cuando ya te has cansado y cuando estás deprimido sintiéndote culpable. Aceptas cualquier cosa. Bien, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. El cristianismo es una actividad práctica. La enseñanza número 70 de esta serie, segunda parte de la enseñanza de la música que iniciamos la semana pasada en el estudio número 69. Este ha sido su programa En Tierra Firme, producido por CREO, Centro de Recursos Educativos y de Orientación, desde la muy cálida ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, y dirigido por Marcos Alburez, su servidor, quien queda en contacto con ustedes a través del número del WhatsApp 00504 3150 7036. 00504 3150 7036. Por favor, quien quiera comunicarse conmigo, hágalo a través de audio o a través de el mensaje del chat. Me es muy difícil contestar llamadas directas o videollamadas porque en buena parte estoy grabando mensajes y estas llamadas interrumpen la enseñanza. Por eso agradezco su comprensión y la paciencia que hasta el momento han tenido. Nos estamos escuchando la próxima semana con la enseñanza número 71 del cristianismo es una actividad práctica. Muchas bendiciones para todos los radioescuchas de Radio Una Vida para Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Queremos invitarte a que puedas darle me gusta a nuestra página de Facebook, Gloria a Dios, Ministerio Evangelístico, Una Vida para Cristo. En Facebook también puedes seguirnos a través de YouTube. También te invitamos a que te suscribas en el canal de este ministerio, Gloria a Dios, todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos llegar a más personas. Te pedimos que compartas también los contenidos que tenemos en YouTube. También queremos invitarte a que si tienes alguna petición, queremos orar por ti. Necesitamos orar por ti, estamos para orar por ti, no importa la hora. Hay un número de teléfono de WhatsApp en el cual tú puedes conectar con nosotros, con este ministerio, y dejar tu petición, sea cual sea tu necesidad, en el cual, si podemos ser de bendición para tu vida, queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarte. Bendito sea el Señor. Así que si necesitas oración, escríbenos también a través del formulario que se encuentra en nuestra página www.unavadiaparacristo.es. No te pierdas ninguna de las programaciones, como te he dicho al principio. Estás invitado, invitas a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, para que escuche una palabra de parte de Dios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Necesitamos a Dios, yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y el amor de Dios te cubra hoy, mañana y siempre. Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu trabajo. Dios prospere tu camino. Quien te habla, tu hermano y amigo, está